Hola, hola. Hola, profe. Hola, Ana, ¿cómo estás? Aquí. ¿Más o menos se te escucha? Sí, no muy bien. Ánimo. ¿Salud? ¿Le pasa algo? Sí, estoy contagiada. No, puchi. Sí. Pucha, hay mucha gente contagiada y hay gente como que no se ha confirmado, pero está contagiada. ¿Te hiciste el test? No, no, lo que pasa es que nosotros somos muchos hermanos Ujú. y uno de mis hermanos fue a hacerse el test y dio positivo. Y Ah, esta semana nos vinieron a probable. ver a la casa y nos dijeron que estábamos todos con los síntomas. Uy, uy. Ya, a cuidarse mucho. ¿Te sientes muy mal? Sí, es que estoy recién comenzando, entonces todos los días es como que se va aumentando el dolor. Yo tengo, por ejemplo, los síntomas igual no tan graves. Ujú. Tengo dolor corporal y dolor de garganta, Dicen que duele pero mucho el cuerpo, ¿no? duele mucho el cuerpo, es como que, ¿no? Y además te acelera el corazón porque cada cosa que haces como que eh, sí, es terrible y en la noche como que te viene un peso como en el pecho. Wow. Sí, es como todos los resfriados juntos, pero horrible, horrible. No, si yo una vez tuve así como una influenza de estas raras, onda porcina, H1, no sé, alguna rara, y me sentí fatal, me imagino cómo será el COVID. Pero bueno, se supone que todos tenemos que contagiarnos en algún momento. ¿Sabían eso, cierto? Yo creo. Se Es que supone que sí. mientras, El tema es que no lleguemos todos y todas juntos a los servicios de salud al mismo tiempo porque no dan abasto y ahí colapsa. Ese es el tema. O sea, el tema no pasa por contagiarse o no contagiarse, ¿se entiende? claro, Eventualmente todos vamos a estar en contacto con alguien o cerca de alguien o vamos a presentar síntomas o no los vamos a presentar, va a ser así como subclínico que se llama, sin síntomas, pero eventualmente va a pasar y nada, solo tenemos que procurar no llegar todos juntos a los servicios hospitalarios porque no dan abasto. Lo bueno, Ana, es que igual estás, como que puedes estar bien, no caíste así como de cabeza a la cama mal, puedes sobrevivir un poco. Si en cualquier momento de la clase igual te sentís mal, te quieres ir y todo eso, siéntete libre. Recuerda que esto queda grabado además y que lo puedes consultar después. ya, profe, gracias. Sí, para que sepas. Bueno, ¿y las demás cómo están que están ahí tan calladas? Hola, profe. Hola Javi, ¿cómo Hola, va? profe. Hola Eileen, ¿cómo Bien, ¿y usted, están? profe? Bien, sí, acabo de terminar un foro y me tocó hablar como al final y estaba hablando así, como loca. Es horrible cuando pasa eso. ¿De la Eh, Asamblea Feminista? O... No, es que yo estoy metida en muchas cosas, Javier. Eh, a ver, como soy coordinadora de derechos humanos del Colegio de Periodistas, Ya, represento el colegio en muchas instancias de derechos humanos. Y una de esas se ya. llama Foro No Más por Verdad, Justicia y Dignidad, que se creó en el marco del estallido social para ver cómo las organizaciones de derechos humanos y de las universidades y todo. Y de hecho, la conferencia inaugural de Foro No Más fue en la Academia de Humanismo Cristiano. Y era como ver qué podíamos hacer, como las organizaciones, las universidades y todo por lo que estaba pasando. Entonces ahí estamos como con hartos trabajos de catastro, de apoyo, que claro, partió en el marco del estallido social, pero bueno, todavía hay consecuencias, por ejemplo, todavía hay chicos encarcelados, tema que siempre seguimos viendo, y con todo lo que está pasando con el COVID, el tema de derechos humanos da mucho trabajo, entonces hay mucho que hacer. Ahí Hola también trabajan, Jeremías. ahí también Sí, trabajan con la coordinadora 18 de octubre, ¿o no? sí, ahí está la coordinadora, están las dos víctimas de trauma ocular, Ya. las universidades, las comisiones de derechos de algunos colegios profesionales, como el Colegio de Periodistas, por eso estamos ahí, y varios otros. Están las archiveras, eso es bonito, hacen un trabajo muy, muy entretenido las archiveras. Qué bacán. Mm.
Oigan, algunos de ustedes o algunas recibieron trabajos ahora en la mañana, ¿no? Sí, la corrección del ejercicio 2. Súper. Tú, pero parece que nadie más de los que está acá. Ahora que veo, sí, no recuerdo ni Ana. No, nadie más, solo tú recibiste corrección. Ya, pero me confirmaste que llegó y eso es lo importante. Sí. Yo no he revisado el campus, lo mandó al campus, profesora. Hola. Hola, voy a ver la lista al tiro. No lo mandé a sus correos. Tengo del ejercicio 2 a Javiera, a Pedro, a Carol Nuval, a Carla Olivares, a Diego Parra, a Matías Leiva y a Raúl Escalante. Y nadie más de los trabajos del segundo trabajo del ejercicio 2. ¿Ese cuándo lo envió, profesora? ¿Hoy? No, ese quedó enviado en las clases virtuales. El día que tuvimos paro, de hecho, el primer día ¿Mm? del paro, que yo no sabía que había paro, si no me equivoco, yo subí la PPT temprano en la mañana y ahí ya venía el ejercicio. Ah, no, yo digo, pero la corrección. No, hoy día la mandé, pero no Ah, tengo tu no. ejercicio. ¿Cuál es ese ejercicio? Porque lo he hecho todo según lo que ¿El yo del creo. video? Ah, sí, lo hice. Ujú, ¿Y tu apellido es? ¿Nombre completo? Núñez, Carolina Núñez Valdés. No, Carolina Valeria Núñez Valdés. no lo tengo. Ahí quedémonos al final de la clase. De hecho, voy a volver a leer esta lista con quienes estén para Ya, quedarme con ustedes y ver cuáles tengo, cuáles no, por qué no me han llegado y hacerles llegar las correcciones, ¿sí? ya, profesora, voy a volver a revisar ahora. Ya, dale Gracias. una vuelta y al final de la clase lo vemos. A ver, la clase pasada hicimos un repaso general de toda la materia que hemos visto hasta la fecha. ¿Se acuerdan? Fue como intenso. De hecho, nos pasamos unos minutitos. Y ahí les respondí algunas preguntas sobre los trabajos y quedé en subirles un montón de cosas por internet, pero no sé si a algunos les ha llegado en mis mensajes, pero como que mi computador catapultó y estuvo muerto como por 3 días del fin de semana y recién el lunes revivió, cosa que me tuvo muy angustiada. Y entonces mandé todo el lunes y subí todo el campo virtual el lunes, si no me equivoco. No sé si han podido revisar, porque subí muchas cosas al campo virtual que les dije que les iba a subir. Sí, de hecho nos subió como hasta una infografía del ensayo. Gracias. ¿Les gustó? Sí, de hecho hasta lo descargué porque sirve mucho de ayuda. Esa era la idea, como dejarles material que sirviera. Y yo no soy diseñadora ni mucho menos, pero ahí me metí en la infografía, qué bonita creo. Sí, quedó bonita. Como práctica. Sí, mi idea es ir dejándoles como cosas que les sirvan, porque también dada la forma en la que se han venido dando las clases, me preocupa que puedan absorber bien el conocimiento, entonces si no alcanzan a hacerlo, que también les queden materiales para después. Más allá de lo que esté en la PPT, porque de repente revisar la PPT es un poco fome, como que, o uno ve así muy chico. Entonces les subí, bueno, lo primero que les había dejado era este cuadro comparativo entre el oral y el escrito, a término de material complementario, digo. Les subí una guía de ortografía puntual que tenía el punto y la coma, que vimos la clase pasada, y les subí la infografía. Y ahora les hice otra guía de ortografía puntual, como la guía 2, que tiene punto y coma, puntos suspensivos y 2 puntos, que más allá de, o sea, es materia que ustedes podrían necesitar de todas maneras. O sea, quiero hacerles después una de paréntesis y esas cosas, para que tengan como a la mano todos los recursos, más allá de que terminemos o sea, para el momento de hacer los trabajos, por supuesto, pero más allá del momento de hacer los trabajos, también que lo tengan para adelante, ¿sí? Como que tengan que escribir algún texto y puedan tener ese material a mano, como que se vayan con algo. Entonces hoy día les voy a subir la PPT de esta clase, la nueva guía de ortografía puntual, y tenemos un trabajo también. Bueno, la clase pasada vimos un nuevo contenido que era la ortografía puntual, en especial el punto y la coma. Ahora van a tener la guía complementaria a eso. Y en esta clase, tenía que hacerles una corrección, sí, respecto a información que di la clase pasada, porque también les dejé arriba
el nuevo clase a clase del curso, que no sé si lo vieron, y como el detalle de los ejercicios. ¿Vieron eso? Cri, cri. ¿Se metieron Lo, al campus virtual? lo vi, pero no detalladamente. Hay unos que tienen como un clip, que son los que están marcados. Y los marqué para que se destacaran sobre los otros porque son como información importante, porque varios y varias me han escrito como al correo personal preguntando, que está bien, ¿eh? Me pueden escribir, pero me han escrito como preguntando cuáles son los trabajos, cuál es el orden, qué trabajo se dio en qué momento, para cuándo la fecha de los trabajos, etc. Entonces ahí sistematicé toda esa información. Hay un documento que tiene como los 8 trabajos que se van a pedir, el detalle de los 4 que se han pedido hasta ahora. Hoy día se pide el 5º. Y otro documento que tiene el clase a clase, que es cuándo vamos a hacer qué trabajo y cuándo se va a pedir qué ejercicio y cuándo vamos a hacer las correcciones, qué momento tenemos preguntas y cómo viene la evaluación final. ¿Sí? Está todo eso en esos con clip. Y ahí quería hacer una corrección porque la clase pasada yo les dije que la fecha final para entrega de trabajo será el 9 de julio, que es jueves, y no, la fecha final va a ser el lunes 6 de julio. O sea, de acá a un mes y un poquito más, como tiempo suficiente para los trabajos si consideran también como lo que han tenido antes, eh, y porque los trabajos que hacemos son muy cortos. Salvo el del video, que yo creo que era un poco más largo y engorroso porque tenía 2 partes y todo. Bueno, vamos a hacer plan de redacción la próxima clase y ese también tiene 2 partes, pero por lo menos no tienen que grabar un video, porque también vi a varios y varias complicados con el tema del video. No sé si acá alguno de ustedes tuvo complicaciones con eso. Bueno, no tengo los trabajos de muchos, de los que están acá, por cierto. Entonces, de paso, si alguien tiene problemas como para grabar video, que me avise, porque también ese ejercicio tiene un ejercicio complementario, como que si no pueden hacer video, pueden hacer el otro. Jeremías, parece que ibas a decir algo. Sí, profe, al tiro. No, de mi parte no he tenido ninguna y de hecho se lo voy a mandar hoy día, que no lo había mandado por el hecho de que quería mandarlo junto al tercero, pero Súper. se lo mando hoy día sin falta, profe. Sí, lo bueno que tenemos en el sistema como de clases que estamos actualmente es que no tienen por qué estar, o sea, si hubiéramos estado en clases regulares, habría sido como el final de la colita de la clase que habrían estado escribiendo los ejercicios. Pero ahora que tenemos esta nueva modalidad hay más tiempo, entonces ustedes se pueden organizar y no tienen por qué mandarlo semana a semana, aunque lo ideal sí es que lo manden semana a semana, porque así yo les puedo dar feedback. De hecho, al final de esta clase me quedo con las personas que presentaron trabajos y que quieran ver como sus correcciones, que en este caso de los que tengo solo sería la Javiera, para darles el feedback y eso les debiera servir cada vez más para los nuevos trabajos, porque los trabajos son un poco acumulativos. En la medida en la que voy pasando materia, voy entendiendo que ya dominan, no sé, puntuación. Hoy día vamos a ver mayúsculas y minúsculas, entonces al trabajo siguiente voy a esperar que escriban con mayúsculas y minúsculas correspondientes y todo lo demás. ¿Sí? Sí, profe. Entonces yo encuentro que es mejor, como los trabajos no son muy largos, que los traten de hacer semana a semana, porque lo otro que les puede pasar es que al final de la clase, o sea, del semestre se les junta todo. Entonces tengan cuidado con eso, porque no sé cómo andan en sus otros ramos, pero suele pasar que hay momentos donde como que todos los profes evalúan juntos, o que se acercan la fecha, y si se les llega a acercar la fecha de la entrega de trabajos con otros ramos, se pueden complicar. Entonces de pronto es mejor ir haciendo los clase a clase y liberándose como por etapa. Les corregí la fecha, les dejé la guía de puntuación. Ya, vamos a ver mayúscula y minúscula, así que nos vamos a la PPT. Para compartirles pantalla. Ahí está, ¿la ven? Si no, Sí. súper. Recuerden siempre que tengan Sí, profe. alguna duda, gracias, en el marco de la clase, si tienen alguna duda, recuerden que me pueden interrumpir libremente y todo lo demás, por favor. Y si quieren comentar también. Vamos.
Entonces, ortografía literal se llama esto. ¿Por qué literal? Porque si se fijan, vimos ortografía acentual, fue lo primero que vimos. Después vimos ortografía puntual, que yo les sigo mandando guías de puntuación porque la ortografía puntual es súper larga. Y ortografía literal. ¿Qué creen ustedes que es literal? ¿Qué significa literal en este contexto? Porque acentual es como acento, ¿no? Puntual es como punto. ¿Y literal? Participación. Estudiantes, ¿están ahí? Ya, parece que me quedé hablando sola. Voy a seguir. Literal significa de las letras, del uso de las letras. Y la ortografía literal también es bastante amplia. Tiene como todas estas cosas de los usos de mayúsculas, minúsculas, que es lo que vamos a ver hoy, pero también tiene el uso de la B larga y la B corta, de la C y la S, que hay personas que se enredan con cuándo se ocupa cuál, de la NB larga, o sea, de la MB larga y la NB corta, y todas esas cosas que normalmente se ven en el colegio, que no están contempladas en el programa de asignatura de este curso. No había nada, de hecho, de ortografía literal, pero yo incluí uso de mayúsculas porque es súper importante el uso de mayúsculas y normalmente los colegas de la prensa vemos muchos errores del uso de la mayúscula y minúscula, y es importante porque nosotros como periodistas hablamos mucho en referencia a autoridades, y ahí hay toda una serie de reglas para las autoridades respecto al uso de la mayúscula y la minúscula. Entonces, la mayúscula es un signo grafemático. ¿Por qué grafemático? ¿Alguien alguna idea? A ver si siguen ahí o se fueron en masa. No, se siguen retirando. O sea, ¿a qué se referiría? Pero grafo viene de la escritura, ¿cierto? Yes, exacto. Bien, pensé que se habían ido todos en masa. Me alegra saber que estás ahí. Ah, ¿No? Lo grafemático, recuerden que lo vimos cuando vimos sintaxis, pero la sintaxis es el orden de la oración, y las palabras se dividen en grafemas y fonemas. Lo fonológico viene del fonema y eso tiene que ver con el sonido. Lo grafemático viene del grafema y tiene que ver con cómo se escriben las cosas. Son las dos dimensiones del lenguaje. Y como esto es redacción general, normalmente vemos todos los temas grafemáticos en este ramo y tienen, ¿cómo se llama? Oral. Tienen un ramo de clases orales, ¿no? ¿Cómo se llama el ramo? Se me olvidó. no, ninguno. O Mm, sea, tenemos... en la ¿no? malla está. No lo tienen en este curso, pero lo tendrán. Quizá en este año no, pero lo tendrán. Expresión oral, ¿no? ¿No tienen expresión oral ahora? No, ahora no. Ya, No, pero creo lo que el van a otro año. tener. Lo van a tener. La expresión oral es como la otra patita que se complementa con este ramo porque acá estamos viendo todos los temas grafemáticos del correcto uso de la escritura, del símbolo, del signo, del grafema, y en expresión oral van a ver cómo, no sé si se van a meter en el fonema propiamente porque es un tema, pero sí van a poder acceder a información sobre cómo expresarse oralmente que está en el campo de lo fonológico. ¿Sí? Entonces, el diccionario no reconoce grafemático y nunca lo ha reconocido, pero existe. Es un signo grafemático que aparece en nuestro idioma, sirve para distinguir y jerarquizar las palabras, básicamente para eso sirve la mayúscula y minúscula, para saber qué palabra es más importante que otra palabra. Y también para clarificar y facilitar la comprensión de lo que se lee. Las minúsculas se ocupan en nombres comunes, sustantivo común. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos sobre el nombre? Y yo les comentaba que están los sustantivos comunes y distintos tipos de sustantivo, y que normalmente se entiende que el sustantivo es el nombre. Es como la palabra, el campo conceptual grueso de los sustantivos, ya sean comunes, propios, etc.
Entonces la minúscula se ocupa en los sustantivos comunes, o sea, para nombrar cualquier cosa, el hombre, el perro, el gato, la ciudad, etcétera, el lápiz, lo que sea, con lo que nos podemos referir a todos los individuos de una especie, pero la mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios, los que hacen referencia a una persona, cosa en particular. Y ahí, súper autorreferentemente, Academia de Humanismo Cristiano, todas con mayúscula, Paula Correa y Redacción General, que es lo que estamos hoy. Cuando yo estoy cruzando ahora la barra donde yo los veo, ustedes no la ven en su pantalla, ¿cierto? ¿O sí? No, profe. Ah, ya, genial. Eso era bueno saberlo. A ver. Vuelvo. Las reglas relativas, bueno, acá podemos dividir en 3 grandes grupos de alguna manera. Las reglas de mayúscula y minúscula, que esto no son categorizaciones que existen así como formales, porque la RAE tiene categorizaciones de subcategorizaciones para muchas cosas, pero estas son categorizaciones que inventé yo para que la regla no sea así como, tienen una regla y tienen 25.000 excepciones para abajo, porque hay como ciertos ámbitos temáticos, las reglas como que se parecen entre sí. Entonces fui distinguiendo 3 principales campos para que fuera más fácil comprenderlo. Entonces hice las reglas que son relativas a la puntuación, que las tienen ahí, las que son relativas al nombre, o sea, los sustantivos, al nombrar cosas, y las que son relativas a la autoridad. Y bueno, hay otros usos, que es lo que vamos a ver hoy. Sobre la puntuación, se ocupa mayúscula siempre cuando se inicia un texto, siempre, y después de un punto aparte o seguido, siempre va mayúscula. Esa es como la regla básica de la mayúscula, después de un punto. No hay más salvedades ahí. Después de los signos de interrogación o exclamación, si con ellos termina la frase. Allí hay 2 ejemplos. ¿No es increíble? Salió ileso. Porque con no es increíble terminaste la frase, o sea, cuando dices salió ileso ya es tu último comentario, ¿no? ¿No era cierto? A mí siempre me pareció. De hecho, esto es más del uso español, así que dejémoslo así, que es más uso chileno. Después de los 2 puntos, solo cuando, y acá hay 2 casos. Caso 1, empleamos una fórmula de cortesía al empezar una carta, y ahí hay un ejemplo que me imagino que ninguno de ustedes ha escuchado en la vida. Muy señor mío, me dirijo a usted. Bueno, estas son formas de cortesía bien antiguas. Si leen textos antiguos, así como españoles, aparecen estas cosas. ¿Alguien ha visto muy señor mío alguna vez en algún lado, por cierto? Yo sí, creo que en un texto que leí en el Sí, sí colegio. aparece. ¿En el colegio? Por ejemplo, si lees como El Quijote, a Pedro Calderón de la Barca, y todas esas cosas que te hacen leer en el colegio, a veces se ocupan de esa forma. Y si empleamos alguno de estos tipos de fórmulas de cortesía, antes de empezar una carta, y pones 2 puntos, la letra que sigue es mayúscula. ¿Pero por qué me detengo en esta regla? Porque solamente en ese caso es mayúscula. Hay mucha gente que escribe cualquier cosa 2 puntos mayúscula. No sé si alguno de ustedes lo hace. Esto, varias cosas. Galletas. ¿Ven eso? Eso no se hace. Sí. Normalmente va ahí, con baja. Entonces podríamos decir que esta regla que está acá es una excepción para la regla donde generalmente sí va en baja, pero salvo que sea un título de autoridad, tú partes con una letra mayúscula. Y el caso B es cuando la letra inicial de las palabras textuales corresponden a una cita, como el capitán afirmó al abordaje, muchachos. Esa es como una cita histórica. Pero si viene una cita después del punto, podría ser el otro caso excepción a que siempre debiera ir con minúscula. ¿Esto por qué se los digo? Porque también es típico de periodista escribir como 2 puntos y tirar el tiro una mayúscula. Porque la gente tiende a pensar que el
2 puntos es como un punto normal, y al lado de un punto normal siempre sigue mayúscula, regla 1, pero no es exactamente lo mismo, porque los 2 puntos dan pie a enumeraciones y listados, normalmente, o contextualización de conceptos anteriores. Por lo tanto, no estás terminando una idea. Y como no estás terminando una idea, no vas a empezar una idea nueva, sino que lo que vas a hacer es nombrar, explicar, catalogar, y por lo tanto debiera ser siempre mayúscula, o sea, minúscula, salvo estos 2 casos que sí van con mayúscula. ¿Se entendió ahí esa explicación conceptual rara que me di? Sí, profe, voy a tener que arreglar mi trabajo ahora. No, pero bien, lo que pasa es que recuerden que en la medida en la que vamos pasando materia, yo no contemplo en los trabajos anteriores lo que no he pasado, porque sería injusto, pero sí en los que vienen. Así que si tienes que arreglar un trabajo que viene, ponle ojo a los 2 puntos. Bueno, las reglas relativas al nombre. El nombre, el nombrar, en este caso el sustantivo, ya sea propio o común, pero en el caso de las mayúsculas generalmente estamos hablando de sustantivos propios. Y esta es la regla básica también que se ve en el colegio. Se escriben con mayúscula todos los nombres propios de las personas, incluso de animales. Ejemplo, Jorge y su perrita Danica. O sea, ahí Jorge, la persona, va en mayúscula, pero la perrita no va en minúscula, va en mayúscula también. Y ahí me acordé del trabajo de Javiera y sus perritos, que yo dije, Sí. oh, no hemos pasado la mayúscula en minúscula, ¿sabrá Javiera que los perritos también van con mayúscula? Bueno, sí sabía, sus perritos iban todos con mayúscula. Muy bien, son varios perritos. Sí. Sí. Y bueno, la letra inicial de los pueblos, ciudades y naciones, Chile, Lota, Valparaíso, todas aquellas nacionalidades y referencias geográficas nominativas, o sea, con nombre, van con mayúscula. Después, los sobrenombres o apodos también van con mayúscula. Y eso lo destaqué porque si bien no es una norma, bueno, es una norma más o menos nueva, porque antes no se aceptaban los sobrenombres y apodos, la RAE, pero una vez que se aceptaron, se estableció esta regla, así que es relativamente nueva, pero la gente sigue escribiendo los apodos como con minúscula, y no, pues, van con mayúscula. Por ejemplo, por más popular que sea la tía Pikachu o el estúpido y sensual Spider-Man, igual debieran ir con mayúscula. Salvo que alguien haga un uso deliberado de la minúscula por algún caso, pero eso tendría que tener justificación. Entonces, cuando le digan a su compañero, no sé, el chapo, el loco, el pelado, el no sé qué, todas esas cosas como te estás refiriendo a alguien y es un nominativo, debiera ir en mayúscula. ¿Sí? Quiero un sí, para que eso quede Sí, muy claro. profe. Ya. Los títulos de libros, textos, anuncios de publicidad, empresas e instituciones. Quijote de la Mancha, como nombre de texto, la Ilíada también, de libro. Por ejemplo, si es un texto como corto, puntual, también puede ser. De empresas no les quise dar ejemplos porque no le voy a hacer publicidad a nadie. De instituciones, de nuevo la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Los nombres de adjetivos, esta es otra regla, que forman el título de libros u obras artísticas. Acá, por ejemplo, el Instituto Nacional de Comunicaciones, estas son todas españolas, la gramática de la lengua española, el Tratado de Física Nuclear, son todos con mayúsculas. Si se fijan, los de la, de y los conectores están escritos con minúsculas. Importante que sepan eso porque no falta la persona que te pone... que te pone, ya, no lo voy a escribir de nuevo, pero que te pone esto. Eso. Y no, siempre los conectores de estas palabras, de estos conceptos macro con mayúscula, que son nominativos, van con minúscula, para que lo tengan como súper presente. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ya. ¿Habían visto esto? Igual se ve a veces en los colegios. Sí. Sí, en los colegios, sí, en los liceos. Pero no está mal recordarlo. No, está bien, gracias, profe, está bien. Está muy bien. Súper.
Bueno, normas relativas a la autoridad, esta es la más importante que nos detengamos para mí, por lo que les decía, porque uno en el ejercicio periodístico se encuentra con muchos temas de tratamiento de autoridades, y en general los colegas como que no se acuerdan de la mayúscula y la minúscula acá. Primero, los atributos divinos, bueno, y eso es primero porque la RAE, a todo esto de lo que hablábamos de la RAE, tiene cierta influencia y cierto sesgo, y como organismo español y muy católico, es su primera regla, aquí, la primera regla. Pero sí, cada vez que uno hable de un atributo divino, creador, redentor, Dios, santo, virgen, apóstol, todas estas cosas son con mayúsculas. ¿Se entiende lo que es un atributo divino? Sí, profesora. Sí, profe. O sea, significa que el Dios te dio una cualidad en particular. Lo pregunto porque los ejemplos están súper claros, pero eventualmente Dios te hizo, en una narrativa griega, te hizo portador del fuego. Y sería así. ¿Sí? Porque es un atributo divino, es algo que te da Dios. En este caso te lo podría haber dado, no sé, Hades, el dios del inframundo. Y te hizo portador del fuego. En ese caso va con mayúscula. Los títulos de nombres de autoridades, como sumo pontífice, papa, me comí una coma, presidente de la república, este es súper importante. ¿Se fijan que se los como destaqué? Sí. Porque van a tener que hacer alguna cobertura sobre el presidente de la república y me la ponen en chico, está feito. Y las palabras que indican autoridad o cargo importante, tales como gobernador, ministro, director, excelentísimo, señor, rey, monarca, puedes seguir, hay muchas. Bueno, en Chile no hay tantos monarcas, pero, o sea, no se ocupa, pero en España con los reyes y la familia real y todo eso se ocupa mucho. Las palabras que indican autoridad o cargo importante, y esto es súper importante, se escriben en mayúscula solo cuando, o sea, no siempre se escriben en mayúscula, sino que solo se escriben en mayúscula cuando equivalen a nombres propios, pero si acompañan al nombre propio, se escribe en minúscula. ¿Se entiende esa regla? ¿Cómo, profesora? ¿Puede repetir? Yo Yo no la sabía, entendí. yo sabía. Ya, es que esto es súper importante. Profe, Ya. Hablamos del presidente de la República, ¿cierto? profe, ¿Sí? ¿Quién? Marcial. creo que ya entendí. A ver, explícame. Creo que, por ejemplo, si estamos hablando don Sebastián Piñera, ahí Sebastián Piñera mayúscula y ahí pone presidente de la República, eso es minúscula. Exacto. ¿Entendió, Ah, ya. Marcial? Muy bien. ¿Entendió el resto con la explicación de Marcial? Yo sí. Sí, súper. ¿Seguimos? Lo escribo. Miren, No, yo no lo entendí, profe. estamos hablando de... Ya, alguien que me hable algo de un ministro, por favor. No, en serio, alguien cuéntame algo de un ministro para escribir la frase. El ministro Mañalich otra vez salió a mentir en televisión. Mentira, es televisión, sí es verdad. Yo no dije eso. Ya. Si tú dices, mayúscula, el ministro de salud, resto de la frase, otra vez salió a mentir en televisión. Está bien, porque te estás refiriendo a él como nombre propio. O sea, lo que nombra acá, lo que da el nombre es ministro de salud. Si tú sacas ministro de salud de la oración, no se entiende un carajo. ¿Cierto? O sea, tú sabes que alguien, él, porque mantienes el pronombre, sabes que alguien salió a mentir en televisión otra vez, ¿cierto? Pero, Claro. pero cuando tú nombras al ministro de salud, o sea, necesitas decir ministro de salud para nombrarlo, ¿cierto? Claro. Ya, ahora, si tú vas a individualizar al ministro de salud y vas a decir que es Mañalich, no solo vas a decir que es el ministro de salud, dices el ministro de
Salud. Mañalich. Ah, ¿Se, ya entendí, se profesora. entiende? Ya. Porque ahí lo estás individualizando a él. Entonces el nombre, importante acá, lo que tú nombras, no es que sea ministro de salud. Acá lo más importante es que es esa persona en puntual. Ya. Como Marcial fue el que había entendido bien el ejemplo, ¿sí? Sí, Marcia. Ya, como decía Marcial, si tú dices el presidente de la República hizo una nueva campaña para entregar cajas, yo sigo con las cajas, ese presidente iría con mayúscula. Pero si tú dices el presidente de la o el presidente Sebastián Piñera, ya por decir Sebastián Piñera, esa es minúscula. Porfa, no se olviden de esto, es súper importante para la pega profesional, porque uno siempre está hablando del presidente, del ministro, del gobernador, del CEREMI, ¿o no? Del diputado, del senador. Y si uno lo pone con mayúscula, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, ahí sería solamente una falta ortográfica, pero no hace una falta de respeto, ¿cierto? Lo que Solo pasa es que estamos dando importancia a que es ministro y a su nombre a la vez. si tú pones ministro con mayúscula y Mañalich, Claro, esa es tu pregunta, si tú pusieras esto, el ministro Mañalich, ¿cierto? cierto. Ya, eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos nombrando a Mañalich, ¿cierto? Iría así. Claro. Este error no es tanto problema, o sea, se entiende que es un error de ortografía. Vale. Ya. Pero este error es más complicado. Perdón, lo voy a escribir de nuevo. Ministro. Ese error por sí solo es más complicado. No sé, hizo una conferencia. ¿Por qué? Porque ese error sí se puede entender que es una falta de respeto. La profesora, ok. Porque cuando tú ocupas la alta es para destacar o para dar autoridad y jerarquía. O sea, los dos casos que hablamos que me preguntaste, Carolina, ¿cierto? Sí. Los Sí, dos casos están mal escritos, los dos casos son errores ortográficos. Pero el primer caso ya uno lo mira y dice, ya es un error ortográfico, esta persona le pone alta a todo. Como la típica, le pone alta a todo, le pone mayúscula a todo. Pero esta que está acá, esta que vemos acá, puede ser entendida como una falta de respeto. Igual estas de acá, ya, la de los profesora. atributos divinos también, si tú pones como, bueno, esta es la típica, la gente escribe. Y eso se puede entender como una falta de respeto. Pero eso si tú estás hablando de Dios como el Dios, porque si tú estás hablando de un Dios, va con minúscula. Esa es la misma regla de abajo. ¿Se sigue? Ah, ya. Si tú dices un Dios creó el lago. Ese es un Dios, es cualquier Dios, da lo mismo. Ese Dios creó el lago. Pero Pero, si le sacamos el un, claro, si tú quieres decir Dios creó el lago, porque fue ese Dios, y todo lo que existe, amén. ¿Sí? Porque ese es Dios Todopoderoso. ¿Se sigue? sí, Profe, profe. ¿Quién preguntó? yo, y si pongo Yo, así, por Marcela. ejemplo, así como, oh Dios mío, eso iría con minúsculas, ¿o no? ¿O iría Cuando con tú mayúsculas? dices, oh Dios mío, ¿a quién le estás hablando? Adiós. Ya, ¿y a cuál Dios tú ves en tu cabeza cuando dices, oh Dios mío? Adiós, Dios. Ya, pues, y ese si es Dios, Dios y el Dios supremo, ¿con qué va? Con mayúsculas. Ya, gracias. Si piensan que cuando uno dice el redentor de los mortales junto con no sé qué, o sea, si es un atributo divino directamente dado por Dios o es el mismo Dios, debería ser siempre mayúscula, porque si no se puede entender falta de respeto. Y yo les decía, les remarcaba esta regla en puntual, porque todos estos cargos de autoridad son muy sensibles
¿verdad? Que son muy sensibles. Y cuando uno está trabajando y está reporteando, a veces leen esas cosas como falta de ortografía, así como desinterés o como falta de respeto. Sobre todo si uno, por ejemplo, le toca escribir una carta a un senador, un diputado, todas esas cosas. Voy a pasar a la siguiente regla porque esta quedó clara, ¿sí? Sí, profesora, gracias. La de los tratamientos. Se llaman tratamientos cuando tú te diriges a otra persona como con cuidadito, pero mostrando autoridad y la abrevias. O sea, los tratamientos son, en español, son como las formas de referirse a otra persona en autoridad. Se llaman tratamientos porque son como tú tratas al otro. No son los tratamientos médicos, ¿sí? Esto viene del español antiguo. Nosotros no ocupamos esta forma, pero se la van a encontrar así si revisan la RAE. Por ejemplo, señor, doctor, usted, siempre van con mayúscula si están abreviados. O sea, señor, punto, doctor, punto, usted, punto. SE, que no sé si lo han visto alguna vez en un texto porque también es antiguo, su excelencia. Por ejemplo, si hay textos de los discursos presidenciales, dicen, de las cuentas públicas estoy pensando, dicen SE, presidente de la República, Sebastián Piñera, y SE va con mayúscula, las dos, por su excelencia. Ahora, si uno dice el doctor, va con minúscula, porque si no es una abreviatura, como dice ahí, va con minúscula. ¿Eso quedó claro? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya, hay algunas reglitas más para los tratamientos, son muy menores, pero yo les puse como las 3 más importantes, las que se van a encontrar como en la vida. De hecho, también hay algunas poquitas relativas al nombre dando vuelta por ahí. En todo esto, en el diccionario prehispánico de dudas, que va como caso a caso y es súper como exhaustivo, pero yo lo que quería hacer con esta presentación es que ustedes entendieran que las reglas sobre mayúscula y minúscula se pueden agrupar en torno a si están detrás de un punto, de una exclamación, de 2 puntos, qué pasa en esos casos, o sea, en torno a la puntuación, en torno al nombrar, al nombre, al sustantivo, y en torno a la autoridad, que sigue estando en el campo del nombre, entre paréntesis, si uno se va a lo semántico más fino, nombrar una autoridad también es un tema de nombre, pero se las separé por la importancia que tiene como para el ejercicio del periodismo diario. Y hay otros usos. Por ejemplo, las mayúsculas siempre al escribir números romanos. ¿Se han fijado que en los textos es muy raro que les aparezca algo así? ¿Han visto cierto. textos con números romanos chicos alguna vez? No. ¿Saben dónde aparece? En algunas tesis muy antiguas, donde parten con un número romano en mayúscula para los capítulos y después para los subcapítulos ocupan chicos. Pero eso ya es como las tesis de derecho. Ahí se ve. Pero normalmente cuando uno pone siglo XXI, las fojas de un documento judicial, etcétera, esas van todas con mayúsculas. En acrónimos, ¿saben lo que es un acrónimo? Igual se desprende del ejemplo. Alguien que se la juegue. Yo sé que No, no se fueron todos en masa porque me acaban de responder. Así no que, sé cómo explicarlo, pero cuando como que se colocan solamente las iniciales de una palabra como de alguna organización o de algún Como la cosa. sigla, ¿o no? Eso. eso es. Pero la sigla se mantiene como sigla porque tiene un valor de unidad propia como sigla. El acrónimo es una contracción. Bueno, eso es una diferencia semántica. Los dos están en lo correcto en líneas generales. Por ejemplo, acá yo tengo, si se fija en el campo conceptual del mismo, porque dice, se escriben enteramente en mayúsculas las siglas y algunos acrónimos. Que es, en el fondo el ejercicio de hacer siglas y acrónimos es contraer palabras. La sigla es literal y el acrónimo normalmente es un poco más largo. Por ejemplo, el ISBN o la ONG, ese tipo de, ¿saben lo que es un ISBN entre paréntesis? ¿Es qué?
¿Un ISBN? No. ¿Es el código como de barra o no? Sí, pero de los libros y los textos. No. O sea, los libros y los textos se reconocen finalmente por su ISBN. También las marcas, pero en los textos es importante. Me importaba que lo supieran por eso. Bueno, y se escriben en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso los ha convertido en sustantivos comunes. ¿Se entendió esa regla? No sé si queda tan claro cuando uno la lee así. Díganme ustedes, para ver si me detengo o sigo. Yo no lo entendí, profe. Ya. Si tú dices ONG, ¿qué es? Ay, ya me eché el power. ¿Qué es una ONG? ¿No saben lo que es una ONG? Mentira. Organización No. no gubernamental. Claro. Gubernamental, exacto. Ya. Y si tú dices láser, ¿qué es? Un láser. Ya, ¿y qué es un láser? ¿Quién fue? Vicente, bacán. Ya, Vicente, ¿qué es un láser? Oh, pensé que no había cachar que fui yo. Porque me destaca quien habla, po. Un láser, espera, de esos cositos porque uno compra y, y Es una luz. Sí. Que se Eso, usaban eso. para que se Sí, usaban pero puede para, ser, para encandilar a los puede ser varias cosas. Para Como cegar a que los eso que pacos, que para le las tiraban marchas, a los para camioneros los de los partidos de pacos. fútbol también, sí, marchas, pacos, fútbol, sí. ¿Qué más? Para las operaciones. Es que ¿qué pasa? Que láser son las siglas de de lo Flashlight. que sería esa luz especial. Yo no recuerdo una a una, Ese pero es es el luz, punto, no sé Carolina. qué, no sé qué, no sé qué. Sí, la palabra láser es una palabra que viene del inglés, que yo tengo un inglés muy malo, pero lo voy a intentar decir. Es Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. ¿Sí? Ah, perfecto, profesor. Algo así. Bueno, eso básicamente significa luz de amplificación y simulación de emisiones de radiación. Claro, Entonces, sí, sí, cuando recordaba uno que se era una compra sigla. un láser en la feria o está comprando una luz y todo eso, Sí, ¿verdad que sí? Si se le pide ¿En a serio? la ¿De casera no va a verdad? entender nada. No, por supuesto. Hola, ¿me da una luz de simulación de emisiones de radiación? ¿Qué? ¿Y un radar? ¿Saben lo que es un radar? un radar. ¿Y qué es un radar? Bien, Vicente. Me encanta Es tu línea. algo de radio, de amplitud de sonido, algo así. Sí, va por ahí. Pero ya, ¿cuál es el uso de un radar? ¿Qué entendemos por radar? para localizar algo, creo, ¿no? Claro. Y si seguimos la línea de la Carolina y nos vamos como a la palabra original, en inglés es Radio Detection and Ranging, que viene a ser detección de radio y rango. Wow. ¿Sabían esas cosas? No, ni idea, ¿cierto? No. Bueno, eso pasa con muchas palabras en inglés que son conceptos largos, sobre todo en tecnología. Tecnología está lleno de ese tipo de palabras, que son conceptos largos, que se abrevian como si fuera una sigla por sus iniciales. Por ejemplo, láser es light, L, amplification, A, by, que no se cuenta, simulated, S, emission, E, of radiation. Ay, no puedo nunca decir radiation. Y ahí está la R. ¿Ven? Y entonces la gente empieza a decir, es como antes en la antigüedad, incluso se ponían con punto. Decían L.A.S.E.R. Y después decidieron, por norma, quitarle los puntos. Y pasó a ser L-A-S-E-R. Todo esto en mayúscula, así se usaba antes. Y después de tanto el uso, porque la gente normaliza la cosa,
y lo ocupa tanto la palabra que se transforma en un sustantivo común dentro del idioma. O sea, si bien esto es inglés, la palabra láser existe en español como una palabra para nominar la luz láser. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente qué es un láser o qué es un radar, y personas como Vicente me responden una luz o una cuestión para buscar gente, están en lo correcto, porque para nosotros son un sustantivo común. Es como que yo les pregunte, ¿qué es un perro? ¿Se entiende? Sí, incluso le llegaron a dar un tilde ahí para españolizar la palabra. Sí, en la españolización. Pero en el fondo quiero decir que respuestas como la de Vicente, que eventualmente te sonaban como súper básicas, como, onda, ¿qué es un láser, una luz, una cosa que yo ocupo para el concierto, qué sé yo? Es como más o menos la misma reacción que nosotros tendríamos si nos preguntan qué es un lápiz. Como, pucha, una cosa larga con la que yo escribo. Porque es la misma reacción de tratar de explicar qué es un sustantivo común. Porque estas palabras ya están sustantivizadas en nuestra lengua. Solamente las siglas o acrónimos que están sustantivizadas y que se transformaron en una palabra van en minúscula. Si no, van en mayúscula, como el caso arriba, como ONG. Esa es la regla. Ahora, hay otra excepción más a esta regla, que es que cuando los acrónimos o los nombres propios tienen más de 4 letras, cuando son palabras muy grandes, va en mayúscula solamente a la inicial. Y allá hay algunos ejemplos como de uso diario, ¿no? UNICEF, UNESCO. ¿Han visto esos casos? La gente en general igual se complica con esto, como que no sabe cómo, hasta dónde poner la sigla en mayúscula, entonces a veces ponen palabras muy largas en mayúscula. Estoy recordando, de hecho, el trabajo de Javiera, creo que también tenía una sigla. ¿Dónde rescataste a tus perritos? Ah, sí, de Proani. Que tú lo escribiste así. Pero, Sí, lo había escrito todo en mayúscula. ya, pues, pro ani, me imagino que es una cosa así como pro animal, imaginándome. Sí. Debe venir de ahí. Esto no es una sigla, esto es un acrónimo. A todo esto de hacerles la diferencia entre sigla y acrónimo, que puede que no les haya quedado muy claro. La sigla es porque se escribe todas y cada una de sus letras, ONG, Organización No Gubernamental. Pero acá hay como compresión de palabras que no son necesariamente sus siglas, porque si esto fuera pro animal tendría que ser PA. ¿Se entendió eso? Claro, en creo el que fondo están ocupando dos palabras nomás, están abreviando. Claro, cuando tú haces contracciones de palabras que no necesariamente están indicadas por su letra inicial, es un acrónimo. Lo otro es una sigla. En el caso de Proani debiera escribirse, según esta regla, así. Porque tiene 5 letras. Ahora, esa es la regla. Normalmente la gente se equivoca bastante en esta regla y a veces la gente cuando pone nombre de sus instituciones, las pone mal y las inscribe mal. Entonces, yo no sé, por ejemplo, Javiera, si Proani quizás sí se escribía con mayúscula, porque quizás tuviste un cartelito por ahí donde estaba escrito con mayúscula. sí, Puede de ser hecho, porque las personas inscribieron su organización con ese nombre, y si lo inscribieron con ese nombre, cuenta como nombre propio y no cuenta como acrónimo. ¿Se entiende? Es como un sí, recurso publicitario quizá que puedan estar utilizando, ¿cierto? Para que Ujú. destaque más. Sí, y eso lo hacen mucho, y súper buen punto, Carolina, lo hace mucho la gente, como inscribir sus organizaciones o su, lo que sea, banda, su grupo, lo que sea, con mayúscula para que destaque más, y los inscriben así y queda como marca comercial, aunque están pasando por encima de la regla, pero se hace. Ahí quedó claro, ¿cierto? Sí, Esa era una profesora. regla larga como de 3 patitas. Bueno, también está en algunos casos, esta es otra regla, se ocupa con el fin de destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Así suelen escribirse enteramente en mayúscula. Y ahí les pongo el listado. Y les hice una flechita porque toda la página siguiente, en el fondo, responde a esta misma regla.
Es esta regla, la regla del fondo, pero que tiene casos A, B, C, D, E. No sé por qué dice A, ya lo corregiré. Pero bueno, esta regla que significa que en algunos casos, según la RAE, se puede destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. ¿Y por qué me voy a detener un poco acá? Porque el gran problema con la mayúscula y la minúscula es que la gente cree, con la mayúscula en puntual, que todas las cosas que son importantes llevan mayúscula. Es como en la mente uno dice, ah, no es importante, mayúscula. No sé si les ha pasado o piensan así. Sí. Bueno, y ahí uno de repente se equivoca porque, por ejemplo, no sé, pues yo estoy haciendo una campaña publicitaria para mi organización feminista que me tocó la semana pasada. Estoy escribiendo súper rápido y le pongo campaña con mayúscula. Porque claro, para mí es como llevo 2 semanas pensando en la campaña, es la cuestión más importante que estoy haciendo, así como todo lo importante, y inconscientemente escribí y le puse campaña mayúscula. ¿Y cuándo campaña ha llevado mayúscula? ¿Han visto alguna regla que diga que las palabras de las cosas importantes que uno está haciendo llevan mayúsculas? Bueno, eso nos pasa a todos y a todas. De repente estamos muy concentrados escribiendo alguna cosa y se cruza algo que es muy importante para nosotros y le ponemos mayúscula. Pasa, por ejemplo, en los textos como emotivos, como que de repente uno le escribe así, mi papá. Papá. O un papá. Bueno, ahí se puede aplicar esta otra regla en el caso de los cargos de autoridad. Pero no sé, creo que el ejemplo de campaña es mejor ejemplo, como que cosas que en verdad no tendrían por qué ser, o estamos escribiendo un texto sobre la comida y todo nuestro trabajo está centrado en la comida, volviendo a la clase pasada, y entonces de repente escribimos comida con mayúscula, y comida no tendría por qué llevar mayúscula. Entonces me detengo en esta regla porque esto es como la excepción a la regla. La RAE te permite en algunos casos ocupar mayúsculas en los escritos para destacar cosas, pero es súper acotada de en qué casos se puede y qué casos no se puede. ¿Se entiende? Un dedito Bueno, arriba. profe. Diga, ¿quién Y es? por ejemplo, en Marcial. en esa diapositiva que te trataba recién, ¿Ya? dice ahí otros usos. ¿Eso no estaría mal escrito por la mayúscula? Ah, es que se puede ocupar mayúscula en los títulos. Ay, Mira, vamos a ver los destacados. Las palabras o frases que aparecen en las cubiertas de portadas de los libros impresos, así como los títulos de cada una de sus divisiones internas, partes, capítulos, escenas, etc. mm, ¿Viste? estafó, pues, ¿eh? No, pero bien, porque viste que la clase pasada estábamos autocorrigiendo la PPT, así que seguiste el estilo. Me parece muy bien. Soy un crack. Muy bien. Pero no me lograste corregir, pero muy bien. Ese es el espíritu. Ya, sigamos. Las cabeceras de los diarios y revistas. Estos son puros diarios españoles. El Universal, La Nación, El Tiempo. ¿Han visto que los diarios tienen como letras mayúsculas? El País. ¿Cuál hay acá con letra mayúscula? Cambio 21, creo. ¿Conocen Cambio 21? Una revista de papel. The Clinic. ¿Se les ocurre algún otro medio que tenga las letras en mayúscula? Medio como diario. ¿Sí? ¿Diarios y revistas? Hay caleta. Yo ya le di 2, Cambio 21 y The Clinic. La cuarta. La cuarta. ¿Alguno más? La tercera, profe, ¿no? La tercera, la segunda, el Mercurio. Sí, si se fijan casi todos los tradicionales. Y de hecho, ¿cuál es el diario digital que ustedes más revisan? Emol. Ya, El Emol. mostrador. El mostrador. Ya, ¿y cómo está escrito el mostrador? Tercera. Con mayúscula. ¿Así? No. Sí. No, pero es que a ver, en es que está como en Instagram está escrito como con Revisémoslo. mayúscula. A Espera, ver, ¿mi pantalla sí me voy a navegar? en la página no me acuerdo cómo está escrito. ¿Ven mi pantalla o no?
Aún se ve el PPT. ¿Se ve la El PPT PPT? nomás. Ah, ya, lo estoy mirando en la página web y está todo en minúscula. Sí, está todo en minúscula. Todo en minúscula en la página web. Y si tú lo buscas en la versión de papel, están mayúsculas solo la E de el mostrador y la M. La E y la M. Ya, y eso Sí. era lo que les iba a decir, que como la regla ocupa generalmente los títulos en mayúscula, los diarios más alternativos han ido cambiando la regla para diferenciarse. Entonces el mostrador papel se escribe así y digital se escribe así. Y lo mismo pasa con otro diario que me imagino que de pronto también leen. ¿Lo han visto? Sí, profe. Que tiene la D cambiada, de hecho. Tiene la D como para el otro lado, en la tipografía. La D, la guatita de la D, en vez de ir para acá, va para el otro lado. Bueno, como la regla te dice que tú puedes ocupar mayúsculas solamente en estos casos, muchos medios alternativos empezaron a hacer lo contrario. Lo que es bien raro porque esta es la regla y estas son excepciones a la regla. Entonces, pero como están institucionalizadas, es como una forma de mostrar lo que se llama el discurso contrahegemónico por parte de los medios alternativos. Bueno, las inscripciones en lápidas y monumentos normalmente llevan mayúsculas, así como los nombres de las personas que fallecieron, o si tienen inscripciones con citas, esas van en mayúscula. En los monumentos, cuando ven como algún personaje importante, abajo dice su nombre en mayúscula. En textos jurídicos y administrativos, dígase decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados, instancias, en el verbo, donde se presenta el objetivo fundamental del documento, va en mayúscula. O sea, si por ejemplo en todos estos documentos legales que les leí, decreto, sentencia, bla, 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 el verbo lleva mayúscula porque los documentos legales son tan largos que de repente necesitáis ver como la acción en el texto para enganchar dónde está lo que está pasando para la lectura rápida. Entonces se pone certifica, expone, solicita o decreta, etcétera. Todas esas palabras está autorizado que vayan en mayúscula. En textos de carácter informativo, en frases que expresan contenido fundamentalmente escrito, y esto tiene harto que ver como con los instructivos de las empresas, y ahí hay un ejemplo muy empresarial que es como por orden expresa de la dirección se comunica a todos los empleados que a partir de ahora está prohibido fumar dentro de las dependencias de la empresa. Porque de todo el texto lo que quieren destacar es que está prohibido fumar. Bueno, eso, que parece a veces majadero y autoritario, se puede hacer. Está autorizado dentro de estas reglas de excepción de la RAE. Y los textos de los carteles de aviso, para asegurar que se vean, como se ruega no fumar, prohibido pisar el pasto, etcétera, en la vía pública o al interior de los edificios públicos también, está autorizado ocupar mayo. Son como excepciones, hay muchas más, como les decía. Yo la verdad es que les recomiendo ver el prehispánico de dudas si tienen como alguna duda que yo no haya como aglomerado acá en estas categorías que les inventé para la comprensión. Pero si tienen más dudas al detalle, siempre el prehispánico de dudas, se los puse acá abajo, no, sí. Y pueden hacer una búsqueda simple, llegan al prehispánico de dudas por internet buscando mayúsculas o uso de mayúsculas. De hecho, si ustedes buscan así como paréntesis o uso de paréntesis, también llegan a la unidad de paréntesis del prehispánico de dudas y ahí están las reglas que yo les estoy pasando más otras más, porque hay muchísimas. O sea, si uno se mete va a ver así como 40 reglas por cada cosa. Y como les cuento, yo estoy haciendo como subcategorías generales para que vayamos entendiendo cómo se agrupan las cosas y lo vayan como categorizando en su mente, que es lo que me parece más importante, que es saber que la mayúscula es un llamado de autoridad, de jerarquía, de importancia, pero aunque sea un llamado de autoridad, de jerarquía y de importancia, no significa que tengamos que darle esa importancia a cosas que no lo son. Y ese es el mayor problema que tenemos cuando escribimos mayúsculas. De hecho, acá puse un nuevo y otro caso, que es que en el lenguaje de Internet, si tú escribes en mayúscula sostenida, onda, se te quedó pegado el botón, la RAE y todos los organismos entienden que tú estás gritándole al otro ser humano.
¿Sabían eso? Sí, profe. ¿Sabían? ¿Quién dijo sí? La Carla. Sí. O sea, ¿Qué los profesora? No niños entendí esa lo parte. usan en las Que si redes. tú estás escribiendo en internet y de repente te dio y empezaste a escribir todo con mayúscula, o porque a veces uno pasa a llevar la tecla mayúscula nomás y empieza a escribir todo en mayúscula, pero eso se entiende como un grito. El consenso de la norma dice que cuando uno escribe en mayúscula todas las frases en internet, está gritando. Entonces los resultados que va a arrojar va a ser de acuerdo en ese sentido. O sea, Así que, piensa en los resultados que va a arrojar en torno a que, voy a poner un ejemplo. Estabas hablando con un amigo o amiga y dijo esa persona una frase media ambigua que podría haberse entendido muy mal y te podría haber ofendido mucho, y a ti se te quedó pegado el botón y tú le escribiste en talla, tú pensando que era una broma, le pusiste déjate de molestar o con ese tono en tu mente, déjate de molestar o, pero lo pusiste en mayúscula. O sea, si la otra persona entendió que tú lo agarraste a gritos y a chuchadas, está en su legítimo derecho. ¿Se entiende? sí, sí. Y por eso pasa en la comunicación virtual que se dan tantas diferencias interpretativas. No sé si les ha pasado esto como con los lenguajes de chat. Sí. Yo tengo como 10.000 experiencias para contar, pero ¿a ustedes les ha pasado? Sí, me pasa siempre. Como que uno, lo que pasa es que, y ahí habría que tener una clase como de redacción, tal como vimos la diferencia del código oral, el código escrito habría que poner como un código en internet, ¿no? Porque uno de repente piensa un tono para algo, como el déjate molestar, y el otro lee, oye, déjate molestar. Y no hay nada de que haga puente para que tú le transmitas cuál fue la intención con la que tú dijiste, déjate de molestar. Sí, porque uno puede estar escribiendo con un tono lo más afable, pero la otra persona puede verlo como una ofensa, o igual como cuando uno pretende decir una broma, también puede ser mal interpretada. ¿Saben con qué me pasa a mí, Caleta? Que yo tengo humor negro, mucho, profundo. Y con las ironías y los sarcasmos, es horrible. Porque yo sé que puedo hablar así en algunos grupos que tengo por internet de amigos que me conocen y que nos conocemos y que ellos también saben leer el sarcasmo y la ironía. Y yo pongo, no sé, pues, uy, hagámosle una fiesta al ministro Mañalich, a todo esto. Y ellos me entienden y me siguen, sí, vamos, todos juntos, sí, construyámosle una mansión. Y empezamos a... Y la tontera llega a nivel Dios. Pero si pongo eso en mi WhatsApp familiar, piensen en esas diferencias ustedes. Como el comentario que le haces al amigo si lo pones en el WhatsApp familiar. ¿Tienen WhatsApp familiar, cierto? Sí, profe. Yo creo que igual dentro del internet se hacen como ciertos tipos de reglas. Por ejemplo, el otro día yo vi un post que decía cómo utilizar el XD. A todo Ajá. esto que el XD como que se ha ido perdiendo durante el tiempo. Es Y que por ya es ejemplo, viejo si es el que... XD. Sí, Ya pero somos como... igual... Sí. Igual se utiliza de distintas formas, por ejemplo está como el XD con la X mayúscula y la D minúscula, que es como un desagrado, está el XD con la X minúscula y la D mayúscula, que significa que te dio como mucha risa, y el XD con X y D minúscula, y Eso. que significa que es como algo un poco medio fome, una cosa así. Sí, Y igual yo... para mí tiene mucho sentido. Sí, no, total. Sí. Y de hecho, entre más Ds les ponía ahí, era como que más estaba Más ahí muerto la gracioso risa. sí. Sí. Pero igual creo que el XD se ha ido perdiendo mucho como con la gráfica y la facilidad ahora de los emoticones directos y los stickers y todo eso. Como que hay mucha más cultura de sticker meme que de estas abreviaturas que nosotros usábamos antes, porque era lo que las posibilidades que nos permitía el teclado. No sé, están viendo las cosas que estoy diciendo, ¿cierto? Como, no sé si Sí, usaron ustedes todos esos simbolitos, en o, Messenger. o este para guiñar el ojo muy viejo. Ah, mira, ahí puse 2 puntos y paréntesis, que es el símbolo viejo, y me salió una carita. ¿La ven?
Sí. Me apareció solo la carita, me apareció solo el emo. Bueno, eso demuestra que se ha ido perdiendo hasta en el teclado. Así que eventualmente en algún momento vamos a ser viejos y nos va a dar nostalgia acordarnos de las XD y todo eso. Pero bueno, sí les ponía esta norma del escribir con mayúscula, porque sobre todo me pasa mucho como con los adultos, más de 40 años, qué sé yo, que tú les escribes con minúscula, o sea, con mayúscula y como que se alteran. Entonces tengan cuidado porque a veces uno pasa a llevar el botón de mayúscula o no le puso doble clic a la flechita para arriba en su celular, se les quedó pegada, qué sé yo, y alguien perfectamente podría entender que le están gritando, porque de hecho eso ya es regla y es consenso, ¿sí? Bueno, con eso terminamos. Yo no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Súper, les voy a dejar el siguiente ejercicio. Y antes de que se me vayan, quiero repasar los trabajos de quién tengo y de quién no tengo en el fondo. Y a ver si hay algún problema, si alguien me mandó el trabajo y no le ha llegado, qué sé yo, y finalmente me quedo como con las personas que quieran revisar los trabajos que les envié corregidos hoy. Pero quiero preguntar no, tengo que Yo, cortar. profesora, quiero quedarme para esperarla, para ver, para Súper. contarle de mi trabajo. Ya. Súper, súper. Ah, pero les desproyecté, soy pajarona. Les tengo que mostrar el ejercicio. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Ejercicio 5. Ahí hay un texto completo. Ese texto tiene 14 faltas de ortografía, ya sean acentual, literal, en este caso uso de mayúscula y minúscula, y puntual. Ustedes tienen que pescar ese texto y reescribirlo correctamente. Y tal como para el ejercicio del video me hicieron como un punteo con sus impresiones, para este ejercicio me tienen que hacer un punteo justificando por qué cada corrección. ¿Sí? Ya, profesora. Les voy a subir el texto aparte también, como para que lo tengan en un documento aparte, o lo pueden rescatar directo de la PPT. Ya, súper, profe. Eso. Alguien me iba a hablar como pregunta, no sé si fue la Eileen. ¿No? ¿No? ¿Te entendí todo? Súper. Tiene 14 faltas de ortografía, descúbrenlas y vayan por ellas. Y tiene que ver con todo lo visto hasta ahora, así que no debería costarles tanto. Igual es un texto un poquito malicioso, se van a dar cuenta. Después me comentan qué les pareció. ¿Sí? Qué Ya. maldad, profe. Sí, es un poquito malicioso, sí lo van a ver. Después me van a decir, pucha, profe. Pero, a ver, somos 9. La Aileen, la Javi, el Vicente, la mía, Ana, el Marcial, la Caro. Caro no te tenía nota. No, la Carla. Ya. De los ejercicios, tengo el ejercicio 1, que es el diagnóstico, me lo entregaron Aileen, Diego, Valentina, Carla, Benjamín, Yaris, Marcial, Kimberly, Matías, Jeremías, Ana, Pedro, Carol, Javiera, Raúl y Vicente. O sea, todos los que están acá. Igual si tienen algún compañero que no lo haya mandado, independientemente de que son 8 ejercicios y que hay 7 que llevan un punto y que conforman la nota, el ejercicio diagnóstico es súper importante que lo hagan porque uno de los ejercicios es reescribir el ejercicio diagnóstico en nuestro trabajo final. Entonces, si tienen algún compañero que no lo haya hecho y que sepan, díganle que ojalá lo mande por lo pronto, anímenlo, ¿sí? El ejercicio 2, que es este donde habían 2 alternativas, una era grabar video y texto y la otra era escribir en 2 tonos distintos. Tengo video y texto de
Javiera, de Pedro, de Carol, de Carla, de Diego, de Matías y de Raúl. ¿Alguien acá que me lo haya mandado, que no me haya llegado, que no nombré? Profe, ¿cuál era ese donde había que grabarse, después escribirlo y hacer el punteo ese? Sí. Yo se lo mandé por correo. Ya, y no te nombré. Nel. ¿Ahora? ¿No te nombré? Déjame ver. ¿Pero cómo? Te nombré ahora, ¿cierto? No, no te No, no, nombré. no. ¿Alguien más para ir a revisar al tiro? Parece que la Carolina me dijo que lo había mandado, pero no. Sí, usted me dijo, pero ahora me nombró dentro de los videos, entonces ahora quedé en la duda. Porque justo yo estoy Espérate, revisando mi correo. del ejercicio 2 tengo a Javiera, a Pedro, a Carol Núbal, a Carla Olivares, a Diego Parra, a Matías Leiva, a Raúl Escarate. Sí, lo que pasa es que yo le envié el video con el de la narración y y el video como va junto con un texto, ¿cierto? Ya, pero espérate, tú eres en internet Carol Núbal. Sí. Ah, pero esa es, ya. Lo que ahí. me pasa contigo, pero además tengo un tema contigo. Oh, no. Tranquila, tranquila. No, lo que me pasa contigo es que no me mandaste el punteo. O yo no no, estoy... Pero no el punteo. No, es que estoy escuchando que han mencionado el punteo y no tengo idea de qué Ya, están mándame hablando. el punteo. Mira, la idea de ese ejercicio era, tú te grabas hablando loco, cualquier cosa. Sí. Bla, 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 bla. Y después te sientas y escribes tu texto. Ya. Y vas a ver diferencias entre lo que ocurrió cuando hablaste y lo que ocurrió cuando escribiste. Y yo les comentaba que ahí hay diferencias porque hay personas que les es más fácil la comunicación oral y personas que les es más fácil la comunicación escrita, o personas que les gusta más no teniendo facilidades por un lado un tipo de comunicación y otra, y este ejercicio es importante para reconocer dónde a uno le es más fácil abrir terreno y dónde uno se complica más. Entonces la idea de ese punteo era que uno pusiera en el código oral me fue fácil tal y tal cosa y me fue difícil tal y tal otra, o en el código escrito me fue fácil tal y tal cosa o me fue difícil tal y tal. Eso me falta enviarle, eso le voy a enviar entonces, porque sí lo tengo claro cuál de las dos me complica más. Sí, pues si hiciste el ejercicio, yo leí tu ejercicio, lo corregí todo, pero no te quiero mandar como los comentarios generales, por eso no te lo mandé hoy día en la mañana, Ya. ver como esa autoobservación que tú hiciste. ¿Sí? Ok, eso le voy a enviar, profesora, ya. Y el Súper. otro también, el de la mitad narración y la otra mitad diálogo, ese también se No, lo envía. sí, ese lo tengo y es puro texto, lo reviso al tiro. Ya listo, profe. Pero Entonces sobre el no tengo. ejercicio 2, sí, dime. No, eso entonces no tengo para qué quedarme, ¿cierto? Tengo que hacerle el punteo nomás del ejercicio 2, ¿cierto? Y entregaste el 3. Sí, me entregaste el 3. Sí, digo esto y te puedo decir. Lo que iba a decir Ya, es que es profe. importante cuando ustedes hagan el ejercicio 2, o sea, es importante para reconocerse a uno en términos de fortaleza y debilidades, pero cuando uno identifica la debilidad, por ejemplo, te fue más fácil el código oral, deberías entonces trabajar mucho escrito. Y si te fue más fácil el código escrito, deberías trabajar mucho oral. O sea, es como al revés de los cristianos, no es como que me dé cuenta que mi fortaleza está ahí y me quedo con mi fortaleza. A eso los quería motivar así como feedback general del ejercicio 2. Si ustedes detectaron que cuáles son sus falencias, no las dejen botadas, trabajenla mucho, trabajenla más. Porque la idea del periodista es que sea integral, que tú puedas salir y trabajar en cualquier medio, te pidan, ya sea tele, radio, audiovisual, escrito, independientemente de que uno tenga una preferencia, pero es bueno estar formado para todo. Eso. Ya, profesora. Te puedes ir si quieres. Sigo viendo el ejercicio No me 3. quiero ir todavía. El ejercicio 3 que tengo es de Pedro, de Carolina, de Diego Parra, de Matías Leiva y de Javier Alineros. ¿Alguien me mandó el 3 y no lo nombré? ¿Cuál era el 3? Es sobre narración. Tenías que escribir un texto primero en modo narración y después abajo en modo diálogo.
Profe, una pregunta, ¿esto como tarea o trabajo van a ser evaluados o algo? Sí, pues. Es que yo últimamente no he tenido tanta facilidad para entrar a internet, de hecho, donde estoy ahora en la llamada no es mío el computador, Ujú. y bueno, básicamente era porque no tenía internet ni nada, y cuando me llegó el chip ya yo dije, me voy a poner al día y todo, pero pasó que hace poco a mí me saltaron, Oh, ¿qué te y pasó? el chip ahí lo tenía en el teléfono, en parte me ayudaba para compartir internet al computador que No. necesitaba ocupar y todo eso, así que estoy en la misma como cuando empecé, o sea, me atraso mucho y no he podido hacer todas las tareas. ¿Cómo lo Ujú, hago ahí como para ponerme más al día sin atrasarme lo demás? ujú, ujú, ujú. Vicente, ya, espérame. Dos cosas. Uno, si encontré en mi correo tu trabajo que se me había perdido, el trabajo número 2. ¿Te Ya, acuerdas que no te nombré? Ya, bueno, ahora lo rebusqué y lo encontré. Pero no lo he descargado para ver si me llegó bien o mal, entonces después te mando un correíto para confirmarte si tengo bien ese correo. ¿Vale? ya. Y sobre los trabajos en general que estás preguntando, em, los trabajos, o sea, este ramo se va a evaluar de la siguiente manera. Tenemos una nota que vale un 50% por todos los trabajos y una nota que vale un 50% que es como un trabajo de cierre, como un ejercicio final. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos trabajitos chicos son un punto de la nota final. Así que si ustedes entregan los 8 trabajos, contando el diagnóstico, en este caso los 7 trabajos, tienen acceso a un 7. Si no entregan los 7 trabajos, tienen, no sé, un 5, 4, 3, lo que ustedes estimen conveniente o puedan. Esta lógica la planteamos desde la segunda clase en adelante. Yo la he ido como explicando y repitiendo, bueno, y también la consensuamos, o sea, la terminamos de consensuar ahora en términos de plazo y todo en una reunión donde me metí a la clase de Felipe, que no sé si estabas. ¿Estabas? Sí, creo que sí. Porque claro, desde que empezó el paro, yo creo que di 2 ejercicios en el marco del paro. O sea, en el mes que estuvieron de paro, y un poquito más, porque creo que fue un mes y una semana, tuvieron tiempo para hacer 2 ejercicios, son muy cortos, entonces no debiera haber problema. Y ahora, desde que retomamos clase, hay 4 ejercicios más. Por eso yo siempre les digo que ojalá uno por semana. De forma, no sé si alcanzaba a hacer 2 o 3 antes del paro. ¿Alguien se acuerda? Creo que eran 3 y ahora 4, más el diagnóstico, si no me equivoco. Del paro era el del diagnóstico y ese del código oral y escrito y el del estilo directo, indirecto. Eso. Entonces, gracias Javiera. Eran 3, incluyendo el diagnóstico, y ahora vienen 5, incluyendo el cierre. Y básicamente han tenido como un mes para los otros 2 o 3 y van a tener como un mes y una semana para los que siguen. Y la idea, Vicente, es que como son trabajos cortos, son súper cortos, no debiera complicarles tanto, y que se puedan como conectar a sus tiempos, porque no son sincrónicos a clases, o sea, da lo mismo si tú podías estar acá los días de clase o no. Lo importante es que cuando tengáis un tiempo y puedas como bajar los materiales y hacer el trabajo, puedas hacerlo. Igual si tienes como alguna otra dificultad en particular, igual la escuela está como atenta a los casos y mirando qué es lo que está pasando, entonces también como que te puedes quedar y comentarme y vamos viendo qué pasa, lo comentamos con Felipe también, porque también se entiende que todos están como con situaciones complicadas personales. Pero el ideal es que los trabajos se manden semana a semana. Ya, profe, una consulta, los trabajos están en el campus, ¿cierto? En el campus hay una guía, yo les decía al principio de la clase que subí 2 materiales, uno es como el ajuste del clase a clase, o sea, lo que vamos a pasar clase a clase de acá hasta que terminemos, y los ejercicios, y hay un detalle de los 8, cuáles son los 8, y abajo hay un detalle de la información de los que hemos ido entregando, hasta el cuarto, porque ahora les acabo de pasar el quinto. Y entonces Mm, la próxima semana van a tener el sexto, y la que sigue el séptimo. ya, ya, profe. Entonces ahí lo encuentras todo. Esos 2 archivos están puestos como con un clip. Entonces son más fáciles de reconocer que los otros 2,
porque son los que aparecen como primero enganchados con el clip. Ya, profe, gracias. Y si tenés cualquier tema y todo que me quieres escribir para contar que está pasando alguna cosa, escríbeme nomás y conversamos, pues, y vamos viendo, porque insisto que se entiende la situación de todos, pero si tienes la oportunidad de poder ponerte el día, además que no vas muy atrasado, creo que te falta el 3 nomás, ¿o no? El 3 es el de la semana pasada y el que dimos ahora, en el fondo. Pero como ¿faltan son dos? porque tengo hasta tu trabajo 2. El trabajo 3, el de narración y diálogo tuyo, tampoco lo tengo. Ah, ya. Porque fue el Ya. que me preguntaste. Ya, pues entonces falta el trabajo, el ejercicio 3, que lo di en el marco del paro. Falta el ejercicio 4, que es el de la clase pasada, y este que acabo de dar. Pero si tienes la oportunidad de ir poniéndote al día como con esos para que no se te junte todo al final, yo te lo recomiendo. Ya, profe, muchas gracias. No, de nada. Igual recuerden que el día 6 de julio, que es lunes, es el plazo final para la entrega de todos los trabajos. O sea que igual tienen de acá a un mes más para ponerse al día, para hacer los trabajos que vienen y todo lo demás. Eso. Ya, profe. Con eso termino la clase y me quedo con la Javiera si es que tiene alguna duda de su trabajo ya corregido. Sí, me quedo, porque había algo que preguntar que era del queísmo y de queísmo. Ah, sí. A ver, déjame buscar tu trabajo que lo tengo como por acá. Perritos. Los perritos. Me gustó tu texto. Y mis bestias. Bestias. Es que siempre, bueno, a mí me gustan mucho los animales, entonces como que siempre es un gusto leer de los animales de los demás porque la gente quiere mucho a sus animales. Sí, el otro día tuve un problema con una de mis bestias, tocó con el ventanal y lo quebró, y menos mal no se cortó. ¿El Lucas o el chocolate? Es Lucas. Uf. Ya, Se a hizo ver, como una tu yaya. trabajo. Profesora, entonces me retiro. Chao, chao a Sí, todos. los Que esté bien, que profesora. Chao. quieran, ¿Nos vamos chao. más? Sí, me quedo con Javiera revisando el trabajo. Si ustedes se quieren quedar a la corrección de Javiera para escuchar, genial, y si No, se puede porque ir algo también, personal de ella, el personal de ella. como Sí, ustedes quieran. profesora, chao. Y ahí le envío el punteo. Gracias. Que esté bien, profe. Bueno, Cuídese. esté Chao. bien. Chao, 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 profe. Profe, Chao, chao, Javi. Chao. Cristian, chao, Carla, chao, Eileen, Chao, que estén Chao, bien. chao. 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 Ya. El de queísmo ya, y lo de Proani igual te lo corregí como Sí, ahora en clase, en vuelta. sí, así que en eso ya resolví mi duda, pero del queísmo, del queísmo. Ya, igual lo voy a pasar, lo que pasa es que hay algunas cosas de los contenidos de clase que no los estamos viendo, no son parte del programa, quiero decir. ¿Te puedo ver? Ya, a ver, Si no hay nadie, está la Carla. voy a ordenarme un poco el pelo. Ya, bueno, si estás con el pijama de banana, No, ya me algo que saqué el asumir. pijama. A ver, ¿cómo era aquí? Acá. Solo. Genial. Súper. Ya. Hola, hola. A ver. Ya, yo te decía que hay, el curso tiene como una serie de unidades que están como contempladas de antemano, pero redacción general es tan inmenso que obviamente yo no le voy a alcanzar a pasar toda la redacción general. O sea, Mm. ni aunque tuviéramos como, yo en la universidad cuando estudié redacción, mi universidad era súper como chapala antigua y nos hacía un ramo anual de cada cosa. Y yo Ya, tuve redacción general anual 1, redacción general anual 2, redacción general anual 3, redacción periodística 1, 2 y 3. Y duró 6 años. Y era como, no. ya. Y si te fijáis, mi redacción general duró 3 años, anuales, años, y no alcanzamos a ver con redacción general. Entonces, hay muchas cosas que no están en el programa, este express de redacción, de bases de redacción general, yo le pondría este curso, pero que si yo detecto que como que el curso en general tiene problemas con el tema, lo toco.
¿cachai? Hay Ya. una clase que está en el clase que está destinada como a que yo les haga devolución de, no sé, po, si cacho que todos tienen problemas con la B larga y la B corta, vamos a hablar de B larga y B corta. ¿cachai? Ya. Y entonces en esa clase voy a hablar del dequeísmo y el queísmo. Porque Ya, ya sí. lo vi en tu texto, pero lo vi en varios textos más. Pero el tuyo es como por sobrecorrección, lo que me da risa, porque eres como muy aplicada. Lo que pasa es que normalmente no se dice deque, que eso se llama dequeísmo, Sí. salvo algunos casos, y tú acá lo omitiste, yo creo que para no caer en el dequeísmo, pero en este caso sí va el qué. Ya. ¿Cachai? Y la regla de eso la voy a explicar con detalle en esa clase especial, pero así como en breves, para que tú tengas una idea general, tú podrías pensar el de qué o el qué como un de esto o un esto en tu mente Ya. antes de escribirlo. Y esa fórmula no te debiera fallar. Por ejemplo, voy a hablar de esto. Voy a hablar de que el sol sale temprano en la mañana. Y está bien dicho, aunque sea un de qué. Ya. ¿Se entiende? Sí, porque a mí me lo habían pasado en el colegio y el profe era como, no usen el de que porque caen en el dequeísmo. Entonces Es que como que hay mucha quedó gente, muy ahí. porque el dequeísmo es muy feo, suena muy feo cuando uno lo dice mal. ¿A qué me Sí. refiero con feo? Porque cuando uno habla mal o escribe mal, hay un poco como indicador de clase social, ¿cachai? O sea, si tú hablas mal, se entiende que no tenía educación, o no escribís bien, se entiende, ¿cachai? Entonces, súper complejo el tema. Y cuando la gente dice, eso suena muy feo, significa que suena muy que no has tenido educación en, ¿cachai? Mm. Entonces, hay profesores que les afecta mucho cuando escuchan cosas que suenan muy feas, como el de qué, o el hubieron, o el sube para arriba, o todas esas cosas, ¿cachai? Dicen, por favor, no las ocupen. O sea, si tienen duda, hasta escríbanlo al revés, ¿cachai? O sea, hasta no las ocupen, ¿cachai? Mm. Pero Sí. es mejor que en vez de que hagas caso omiso, te sepáis la regla, que yo se la voy a entregar, me da lata dártela solo a ti ahora. O sea, creo que corresponde además como dársela a todos. Pero como tip Sí. general, no te debiera fallar el pensar en esto o de esto. Si tú vas a Ya. hablar de algo, ese de tiene que ir. Tú no puedes hablar algo, salvo que si quieras decir voy a hablar algo. Por ejemplo, voy a nombrar flores. Voy a nombrar esto, Mm. pero voy a profundizar de el olor de las flores, voy a profundizar de esto. Lo mismo Ahí con el sería que, como, ¿cachai? sí, de Y que, eso ya. no los puedes omitir porque a veces suena muy fea la omisión también, ¿cachai? O sea, por ejemplo, tú Mm. pusiste, he visto un anuncio en Facebook que él necesitaba. Mm. O de pronto yo lo corregí rápido. Espérate, es que tengo que leer la frase con texto para ver. No, yo te corregí, parece que rápido. Mira, me voy a quedar dándole una vuelta a tu texto para que no nos alarguemos más porque ya nos pasamos de la hora y te mando en puntual si en este caso va o no. Me parece que Ya. lo escribiste bien, pero igual es bueno que tengáis la regla del esto y el de esto en la cabeza porque te va a servir como para aclarar cualquier duda con el qué y el de qué. Y te va a servir para poner el qué donde o el de entre medio donde se supone que va, y de ahí vamos a explicar cómo la regla con detalle. Pero quiero ver tu Ya, texto bien bacán. en largo para ver el ejemplo, porque de pronto se me pasó colado a mí que también puede ser. Ya, Eso. bacán. Gracias, profe. No, es que a veces No, escribo un poco raro, entonces a veces como que no se entiende un poco. estaba como ordenadito tu texto. Sí, Sí, bueno, como por la superposición de ideas, y eso también era algo que te iba a comentar. sí. Pero también quiero ir viendo, eso también lo vamos a ver. Al final de clases hay, o sea, del curso, uno de los últimos ejercicios tiene que ver como con detectar el estilo personal. Y hay Mm. gente que ocupa más muletillas, hay gente que hace más frases entre comas, ¿cachai? Tú haces como superposición de ideas, que es lo que Sí, cachan tus dos textos, pero solo dos. Quiero tener más textos para ver si efectivamente lo haces como una práctica o no, y ahí lo corregimos. ya, bacán. Eso. Gracias, profe. No, de nada. Nos vemos. Nos estamos viendo, que estés Póngase al bien. día. Sí, me falta el Te ejercicio falta de la el clase pasada. 4.
Vamos que se puede. Y sí. Ya, nos vemos. Que estés Nos muy bien. vemos, que esté bien. Chao.